Dios del cielo, que reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la honra y el honor por siempre. Señor, en esta ocasión queremos invitarte a que vengas a este lugar y te mantengas en medio nuestro. Y ahora que vamos a hacer uso de tu palabra, queremos que tú nos hables a través de ella y que el mensaje que tú tienes para nosotros pueda ayudarnos a vivir conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús rogamos estos favores. Amén. Buen día, feliz sábado, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gozo y un placer poder estar enfrente de ustedes en esta mañana con el compromiso de exponer la palabra de Dios. Cuenta la historia que un día se encontraban 4 personas en un avión. Se encontraba el piloto, un pastor y 2 jóvenes. Dentro de esos jóvenes se encontraba el joven más inteligente del mundo. Le habían dado un reconocimiento reciente como el joven más inteligente del mundo. Cuando van en el aire, dirigiéndose hacia su destino, el piloto le dice lo siguiente: le tengo una mala noticia y una noticia peor. ¿Cuál quieres que le digas primero? Pues ellos comenzaron, que diga la mala, pues si hay una mala y una peor, vamos por la mala. La mala es que nos quedamos sin combustible. Y la peor es que solo hay 3 paracaídas y somos 4. Así que el piloto no se esperó y dijo: bueno, yo tengo 3 hijos, una esposa que dependen totalmente de mí, así que me esperan en casa. Yo tomo mi paracaídas y me bajo del avión. Tomó su paracaídas y se lanzó. El joven más inteligente del mundo usó su astucia y dijo: yo soy el joven más inteligente del mundo, es probable que yo pueda encontrar la cura al cáncer o al VIH, todos ustedes me van a necesitar en el mañana, así que yo debo ser el siguiente en tirarme. Tomó el paracaídas y se lanzó. El pastor le dice al joven que quedaba, le dice: bueno, joven, ya yo hice mi paz con Dios, yo estoy bien, yo he vivido bastante bien, el Señor me ha bendecido bastante, así que ya yo puedo morir sin ningún problema. A lo que el joven que quedaba le interrumpe y le dice: tranquilo, pastor, el joven más inteligente del mundo se acaba de lanzar con mi mochila. A veces nosotros nos encontramos en circunstancias las cuales nos hacen tomar decisiones muy rápidas, y esas tomas de decisiones rápidas a veces traen consecuencias terribles para nuestras vidas. Así como el joven más inteligente del mundo, que viéndose en una situación de aprieto, en donde un avión que se queda sin combustible, ¿hacia dónde va? A caer. Y si cae, ¿qué pasaba con los 4? Mueren. En esa situación desesperada tomó una decisión y dijo: bueno, yo agarro lo primero que encontré y bajé. Y él creyó que era su paracaídas. En nuestras vidas nosotros nos enfrentamos diariamente con una toma de decisiones, las cuales muchas veces la tomamos apresuradas, pero esa toma de decisiones nos llevan a consecuencias terribles. Porque muchas veces cuando tomamos decisiones apresuradas, estamos tomando malas decisiones. No nos sentamos un momento a pensar qué dice Dios. Sin embargo, permítame decirles en esta mañana que hubo alguien, un personaje bíblico, que actuó como muchos de nosotros, actuó apresuradamente. Y ese personaje es Josué. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Josué, capítulo 9. Allí concentraremos el tema de esta mañana y veremos cómo una mala decisión puede traernos decisiones a nuestras vidas terribles. Y vamos a ver cuál es el secreto que nosotros debemos tener al momento de tomar las decisiones para así tomar buenas decisiones. El capítulo 9 del libro de Josué comienza diciendo que los pueblos cananeos, al escuchar lo que Josué y el pueblo había hecho a la ciudad de Jai, se unieron todos ellos, se unieron como uno solo para enfrentar al pueblo de Israel. Pero hubo un pueblo que usó una gran astucia.
una gran astucia. Y debido a esto, a lo que el pueblo había hecho en las ciudades tanto de Jericó como de Jai, debido a esto los cananeos se formaron para pelear. Sin embargo, hubo un pueblo de ellos que nos registra en el verso 3, que nos dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron ¿qué? Su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Hubo un pueblo de las 7 ciudades cananeas, hubo un pueblo que usó su astucia y dijo: espérate, yo no me voy a unir con los demás a luchar contra Israel. Pues ellos acabaron con Jericó, acabaron con Jai, y no van a pasar lo mismo con nosotros. La Biblia nos relata que Gabaón era una gran ciudad, tenía hombres fuertes, según el capítulo 10, verso 2, que Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. El nombre de la ciudad de Gabaón significaba colina. Según nos dice la palabra de Dios, esta ciudad estaba totalmente fortalecida. Quizás no tenía que aliarse a las demás, pues ellos podían acabar. Pero el secreto que tenía el pueblo de Israel no era sus hombres de batalla, sino era ¿qué? Que Dios estaba con cada uno de ellos en medio de las adversidades, en medio de las batallas que ellos tenían que enfrentar y que ya habían enfrentado hasta ese momento. Pero lo que me llama la atención de la ciudad de Gabaón no es su grandeza o la fuerza física de sus habitantes. Lo que me llama la atención de esta historia es que el mismo texto bíblico lo dice, que ellos usaron ¿qué? Su astucia. Fue la sabiduría con la que ellos fueron al pueblo de Israel. Ellos dijeron: no vamos a usar el mismo método, sino vamos a usar otro. Y lo primero que ellos hicieron, en Josué capítulo 9, versos 4 al 13, nos relata exactamente, con lujo de detalles, lo que pasó en esto. Ahora, ¿qué estrategia usaron ellos? ¿Qué plan usaron para engañar a Josué y a todo el pueblo de Israel? Vamos a ver qué nos dice el verso 4 y el verso 5. Dice: usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y tomó el pan que traía, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. La primera estrategia que usaron los gabaonitas para engañar al pueblo de Israel, ¿qué fue? Usaron un disfraz. Lo primero que ellos usaron fue un disfraz. Ellos, los gabaonitas, se fingieron ser ¿qué? Embajadores. Se vistieron con ropas viejas y remendadas. Inclusive sus zapatos estaban rotos y estaban recocidos. La apariencia de los gabaonitas tenía el propósito de crear pena en el pueblo de Israel. Tenía el propósito de crear empatía ante los ojos de Josué y los líderes del pueblo. El primer engaño que nosotros vemos aquí que ellos utilizaron fue el disfraz. Una estrategia muy buena. Usaron la apariencia. Lo segundo que ellos decidieron hacer para engañar a los israelitas fue que ellos comenzaron a decir verdades a medias. Los versos 6 en adelante dicen: y vinieron a Josué al campo de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con vosotros. Y los de Israel les respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo:
¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Lo segundo que ellos usaron fue decir verdades a medias, pues la ciudad de Gabaón se encontraba a unas 5 millas, según los escritores bíblicos, se encontraba a unas 5 millas del pueblo de Jai, que había sido la ciudad reciente destruida por el pueblo de Israel, y se encontraba a unas 15 millas de donde estaban el campamento de los israelitas. Pero vemos aquí que ellos conocían bastante bien lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta llegar a la Canaán. Ellos conocían, habían oído lo que Dios había hecho con ellos. Y es ahí donde ellos comienzan a decir las verdades y decir: yo vengo ante ti por lo que he oído, ¿por causa de qué? De Jehová tu Dios. Los israelitas tenían las órdenes de hacer alianza con las ciudades lejanas, pero Dios le había dado la ordenanza de que no hicieran alianza con las 7 naciones cananeas que vivían cerca de ellas, porque el Señor no quería que ellos se relacionaran con ellos, pues ellos tenían religiones paganas y tenían principios morales muy bajos. Así que el Señor no quería que el pueblo de Israel hiciera alianza con ellos. Lo tercero que hicieron los gabaonitas fue que apelaron a los sentimientos de Josué y los líderes de Israel. Los versos 12 al 13 nos dice: este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cuernos de vinos también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Ellos querían que Josué y el pueblo le tomara ¿qué? Le tomara pena. Vienen de lejos. Ellos tenían el compromiso que a los que vinieran de lejos, ¿qué hicieran? Le ayudaran, hicieran alianza con ellos. Pero sin embargo, los israelitas, dice el verso 14, dice: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. Así que aquí vemos un escenario totalmente bien establecido, pues comienzan disfrazándose. Comienzan diciendo verdades a media y lo último que apelan a sus sentimientos. Esas 3 cosas, estas 3 estrategias son las mismas que usó Satanás y que usa hoy en día. Satanás, cuando engañó a Eva en el huerto del Edén, lo primero que él hizo fue disfrazarse como ¿qué? Como una serpiente. Lo segundo que hizo fue continuar diciendo ¿qué? Verdades a medias. Y lo último que apeló fue a los sentidos, a los sentimientos de Eva. ¿Y qué terminó haciendo? Engañándola. Lo mismo hace Satanás con nosotros hoy en día. Primero se nos disfraza como mansa ovejita, y una vez le damos entrada en nuestras vidas, ¿qué hace? Muestra toda su realidad, pero ya la consecuencia de nuestra mala decisión ya la estamos viviendo. Es interesante ver la estrategia de los gabaonitas. ¿Cuáles fueron? Disfrazarse, decir verdades a media y jugar con los sentimientos del pueblo. Este es el modus operandi de Satanás hoy en día. Muchos de nosotros nos estamos dejando engañar por Satanás, porque realmente Satanás está usando cosas en nuestra contra, cosas que a nosotros nos gustan,
y nos está disfrazando aquellas cosas que Dios ya ha establecido, que usted y yo no debemos estar, no debemos hacer, y Satanás nos lo está presentando como cosa buena y válida. Y los hijos que adoran e invocan el nombre de Dios, igual que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, estamos cayendo en los engaños de Satanás. La historia de Josué nos dice que los líderes fueron engañados. Pero no solo fueron engañados, inmediatamente el verso 15 nos dice que Josué hizo la paz con ellos y celebró alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Grave error acaba de cometer Josué. Inmediatamente hizo alianza con ellos. Hizo alianza con ellos y juró en el nombre de Jehová para guardarle su vida. Los gabaonitas habían logrado su objetivo, habían logrado su misión, pero esta mentira no se hizo esperar. Nos dice el verso 16 que pasado 3 días Josué y el pueblo conocieron la verdad, conocieron que los que habían dicho que venían de tierras lejanas no eran nada más y nada menos que ¿quiénes? Que sus vecinos. La próxima ciudad que ellos debían ir a atacar eran quienes realmente lo habían engañado. Y ya cuando tenemos el problema encima, ya cuando tenemos la consecuencia de nuestras acciones, nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Era la pregunta de Josué en ese momento. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya no podían matarle. Ya no podrían ir a atacar al pueblo de Gabaón, pues ya habían hecho alianza con ellos y debían proteger ahora sus vidas. Ahora el enemigo iba a formar parte del pueblo de Israel y el pueblo de Israel debía proteger sus vidas. ¿Qué problema más grande se habían encontrado los líderes de Israel en este momento? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos envueltos en problemas y dificultades, las cuales ya no encontramos salidas, las cuales ya solamente tenemos que avanzar porque ya no nos queda de otra? Josué y los líderes del pueblo tuvieron que aceptar su consecuencia, las consecuencias de una mala decisión. Josué, al igual que el joven más inteligente del mundo que mencionamos en la historia del inicio, tomó una decisión apresurada y la misma le trajo consecuencia. Y entre las consecuencias que trajo esta mala decisión de Josué, lo que no se hizo esperar, algo que nos pasa a todos cuando tomamos una mala decisión. Y nos dice el verso 18, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda congregación murmuraba contra los príncipes. Con lo primero que Josué tuvo que cargar fue con la consecuencia de que el pueblo comenzara a murmurar su mala decisión. ¿Cuántas veces cuando nosotros hemos fallado delante de Dios, hemos tomado una mala decisión, las personas comienzan a murmurarnos? Las personas comienzan hablando de nosotros y decir, ¿y eso qué es ser el cristiano? Y nos comienzan a señalar por estar murmurando y por estar señalando nosotros. Muchas personas se han ido de la iglesia. Porque no pensamos en que le estamos sobrecargando aún más ya su mala decisión. Sin embargo, tuvieron que enfrentar el hecho de que los gabaonitas ya estarían en medio de ellos. Porque si le atacaban, ¿qué iba a pasar con ellos? La ira de Jehová iba a caer sobre el pueblo. Y la pregunta que nos hacemos en este momento, ¿por qué los líderes del pueblo y Josué fueron engañados? ¿Por qué cayeron en este engaño?
Permítame decirles que me llama mucho la atención la estrategia que utilizaron los gabaonitas. Pues cuando ellos se presentaron ante el pueblo, ¿cómo estaban sus ropas? Viejas. Pero el texto bíblico destaca que sus ropas y sus zapatos estaban remendados. Y la pregunta es, si unas personas salieron, ¿cómo remendaron la ropa en el camino y cómo remendaron los zapatos? Esa es la pregunta que me hago usando la lógica. Sin embargo, como habían escuchado de los hechos realizados por Dios, la primera razón por la cual Josué fue engañado fue porque, podíamos decir, ellos se encontraban en una seguridad espiritual, pues ellos, al destruir Jai, ellos tuvieron una experiencia especial con Dios. Ellos se encontraron con Dios. Ellos tuvieron un encuentro con Dios, mataron las ofrendas, invocaron el nombre de Dios y tuvieron una experiencia muy bonita con Dios una vez derrotaron a Jai. Y quizás esto le trajo a ellos una seguridad de que nada más iba a pasar. ¿Qué nos deja como enseñanza esto a nosotros? Aunque nosotros hemos invocado el nombre de Dios, no es invocarlo una sola vez y listo. Porque así como Dios nos dice que debemos buscarle constantemente, así mismo como la palabra de Dios nos dice que debemos ser constantes en la oración, así mismo Satanás está del otro lado buscando la manera de engañarnos a nosotros y de hacernos a nosotros caer en pecado. Pero Dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos buscarle en todo tiempo y en todo lugar. El pueblo de Dios se había confiado de que ya ellos habían tenido una experiencia espiritual con Dios. Muchos de nosotros nos confiamos porque estudiamos la Biblia y oramos por la mañana y ya estamos seguros para el día completo. No, muchos decimos, iniciamos el año bien. Ya no necesito más, ya Dios está conmigo. No, mis queridos hermanos. Nosotros debemos buscar constantemente a Dios. Pero la razón fundamental del engaño a Josué y al pueblo se encuentra en el verso 14, lo que fue nuestra lectura bíblica. La segunda parte que no leímos, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué termina diciendo? Y no consultaron a Jehová. Ahí está la clave de en dónde estuvo el fallo en ellos. No consultaron a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisión confiando en nuestra propia sabiduría? La razón por la cual el pueblo fue engañado no fue debido al disfraz de los gabaonitas, no fue debido a sus verdades a medias, no fue debido a que apelaron a sus sentimientos, fue debido a que no consultaron al Señor. Josué y los líderes se antepusieron a su experiencia antes de consultar a Jehová. Ellos confiaron en su sabiduría antes de consultar a Jehová. Confiaron en sus sentimientos, en sus sentidos antes de confiar en Jehová. Confiaron en las decisiones de un comité antes de consultar a Jehová. Y las consecuencias de esto, ¿qué fue? Una mala decisión. Ahora bien, ¿qué significa consultar a Jehová? Si nosotros nos trasladamos al verso 14 y lo traducimos en su idioma original, el hebreo, allí se traduce como, allí se encuentra la palabra P-E-H, que significa dicho u ordenanza. Por lo tanto, podríamos traducir Josué 9:14 como ellos no buscaron la boca de Jehová, ellos no buscaron lo dicho por Jehová, ellos no buscaron lo ordenado por Jehová, ellos se olvidaron de Dios. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros nos olvidamos de Dios y confiamos en el yo, en nosotros mismos?
Josué tomó una decisión sin consultar a Dios y por lo tanto fue engañado. Antes de tú hacer una alianza, antes de tú tomar una decisión, debes consultar al Señor. A él se le había olvidado hasta los establecimientos que Dios había dejado con Moisés, que era que ante una decisión debían consultar ¿a quién? Al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en su ropa tenía 2 piedras, que eran el Urín y el Tumín, las cuales brillaban conforme a lo que Dios le quería dejar dicho al pueblo. Ellos se olvidaron de todos los métodos que el Señor le había dejado. E incluso destacando algo bien interesante, en el capítulo 1, versos 7 y 8, el Señor le dice a Josué que hagas conforme a toda la ley ¿de qué? De mi siervo Moisés, pero también le dice que el libro de la ley nunca se debía apartar de su boca. Y fue lo que Josué hizo. Se olvidaron de los métodos establecidos por Dios. Josué y el pueblo confiaron en su conocimiento, dependieron de sus sentimientos, dependieron de su experiencia, dependieron de sus sentidos y dependieron del consenso, pero no dependieron de los medios que Dios había provisto para cada uno de ellos. Ahora tú usas los métodos provistos por Dios para tu vida espiritual. De esta historia podemos sacar grandes lecciones para nuestra vida cristiana diaria, pero quiero solamente resaltar 2 brevemente. Y la primera de ellas es que no tomemos ninguna decisión basada en nuestra propia sabiduría, sino tomemos decisión basada en la sabiduría divina. Cuando el rey Josafat y el rey Acab se aliaron para luchar, lo primero que Josafat le dijo a Acab: yo te ruego que primero consultemos hoy ¿a quién? A Jehová. En nuestro diario vivir, primero usted y yo debemos consultar a Jehová, porque en el campo de batalla en el cual nosotros nos encontramos no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades. Por tal razón usted y yo necesitamos siempre consultar qué dice el Señor. Es por tal razón que antes de usted iniciar un nuevo proyecto, pregúntese qué dice Dios. Antes de usted comenzar una relación, pregúntese qué dice Dios. Antes de usted comprar y entrar en un negocio, pregúntese qué dice Dios. Y antes de ir a un lugar al cual usted sabe que no deba ir, pregúntese qué dice Dios. ¿Usted se pregunta eso diariamente? ¿Qué dice Dios en la toma de sus decisiones? No tome decisiones importantes en su vida sin antes saber lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice siempre va conforme a su santa y divina voluntad. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. El único que te va a mostrar cuál es el camino que tú debes seguir en esta vida es Cristo Jesús. Por tal razón, en todo lo que hagas, ya sea que duermas, ya sea que salgas a caminar, ya sea que te ejercites, ya sea que vayas al trabajo, ya sea que llames a un amigo, pon al Señor, consulta al Señor y ponlo en primer lugar en tu vida. La segunda lección que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: no busquemos solucionar una mala decisión ejecutando otra mala decisión. El pueblo de Israel, lo primero que quiso hacer cuando se enteró del engaño que habían estado pasando, ¿qué fue lo primero que ellos intentaron hacer? Matarles. Pero si le mataban, eso iba a traer otra consecuencia de otra mala decisión. Y esa consecuencia, ¿cuál iba a ser? Iba a caer la ira de Dios. El problema estaba allí y ya el pueblo, ¿qué debía hacer? Enfrentarlo.
¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en problemas y ya una vez allí tenemos que enfrentarlo? Nos dice la sierva del Señor en el libro para Patriarcas y Profetas, página 540, dice: la obligación incurrida al empeñar uno su palabra, con tal que no sea de cometer un acto malo o ilícito, debe tenerse por sagrada. Ninguna consideración de ganancia material, venganza o interés personal puede afectar la inviolabilidad del juramento o promesa. Ya ellos habían jurado el nombre de Jehová. Por tal razón ellos debían cumplir su palabra y conservarle la vida y hacerlo ahora ellos siervos del pueblo. Por consiguiente, una mala decisión nunca se resuelve tomando otra mala decisión. Por tal razón, una mala decisión en un matrimonio no se resuelve con un divorcio. Un embarazo no deseado no se resuelve con el aborto. Un fallo en una amistad no se resuelve con una mentira. Una ofensa no se resuelve con otra ofensa. Y cuando nos encontramos envueltos en problemas económicos, no se resuelven tomando otro préstamo para poder pagar y quedarme en deuda. Una mala decisión no se cubre con otra mala decisión, sino debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué dice Dios? Y preguntarnos, ¿qué Dios quiere que haga? Busquemos la manera, como lo hizo Josué, de resolver el problema, siguiendo los principios correctos que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Durante la próxima semana, la cual comienza en unas horas, nosotros vamos a enfrentar diversas situaciones en nuestras vidas. Tales situaciones vendrán con engaños, así mismo como vino Gabaón ante el pueblo de Israel. Pero es tiempo de que consultemos hoy al Señor y preguntémosle, ¿qué dice Señor? ¿Qué dice Dios? Pero si en lo pasado hemos tomado malas decisiones, pidámosle a Dios sabiduría para enfrentar la consecuencia con valor y responsabilidad. Si ya hoy tú estás padeciendo las consecuencias de tus malas decisiones, pues pídele al Señor que te ayude y te dé la sabiduría para encontrar cómo salir de ese problema. Pero el Señor nos da el secreto de cómo nosotros debemos hacer para encontrar cuál es su voluntad de nuestras vidas. Y quiero que se dirijan conmigo al libro de Jeremías capítulo 29, versos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si hay alguien que busca a Dios de todo corazón, es el ser humano cuando se encuentra apretado en una situación difícil. Si hay alguien que busca a Dios de manera sincera y cuando se encuentra envuelto en un problema difícil. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles les gustan más, las consecuencias buenas o las malas? ¿Cuál usted diría? Las buenas. Hoy es el día de tomar buenas decisiones. Hoy es el día de consultar a Jehová. Hoy es el día de decir y preguntarnos a nosotros mismos antes de tomar una decisión, ¿qué dice Dios? Pero nuestros corazones deben estar humillados ante nuestro Padre Celestial para aceptar su voluntad. Y 3 cosas debes hacer hoy en día. 3 cosas: invocar al Señor, venir a Él y orarle. Y Él nos da la garantía de que Él, ¿qué va a hacer? Nos va a escuchar. Quizás tú has tomado muchas malas decisiones en tu vida. Quizás has tenido que enfrentar las duras consecuencias. Pero a pesar de que tú has tomado malas decisiones, el Señor nunca te ha dejado. El Señor siempre ha estado contigo. El Señor siempre está dispuesto a ayudarte en todo lo que tú necesites. Por tal razón quiero preguntarte, mi amigo y hermano, en esta mañana, ¿quieres hoy comenzar una nueva historia en tu vida?
diciéndole al Señor, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? De que hoy en adelante tú digas, yo quiero consultar al Señor antes de tomar mis planes, antes de tomar la decisión en mis planes. Yo quiero en esta mañana ver de pie a aquellos que le dicen al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Decirle, Señor, yo quiero consultarte. Que le digan, Señor, yo quiero que tú en esta semana me acompañes en cada una de las decisiones que me tocará tomar. Que tú me acompañes en cada decisión, Señor. Que en mi caminar tú vayas conmigo. Y que por más difícil que se ponga la situación, tú siempre estés conmigo. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, a ti te damos las gracias por tu palabra, porque en ellas nos muestra, Señor, que en cualquier momento nosotros podemos caer, de que no estamos exentos de padecer, de ser tentados por Satanás y de caer en sus juegos. Pero, Señor, reconociendo esto, queremos depositarnos en tus manos, porque sabemos que tú tienes poder y que has vencido al enemigo y que puedes vencerlo a través de cada uno de nosotros. Por eso te pido, Señor, en esta hora que tú veas a cada persona aquí presente, que tú entres en sus corazones, que tú mores allí y que tú le permitas tener la fortaleza cuando el enemigo venga a querer engañarlos, Señor, ellos puedan estar aferrados a ti y decirle no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Bendice esta iglesia, Padre, y ayúdala en cada una de sus tomas de decisiones, para que cualquier decisión que ellos vayan a tomar sea consensuada por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús rogamos estos favores. Amén.